San Juan capítulo 3, del versículo 1 al 6. Gloria a Cristo. El tema se llama: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El tema es: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Voy a leer la porción de la palabra de Dios en el nombre de Cristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a orar. Padre poderoso, te damos gracias, honra y gloria a tu nombre, Padre. Permítenos, Señor, hablar de tu palabra y que mis hermanos y yo también podamos comer tu palabra, Señor. Bendícenos en esta tarde, Señor, con tu palabra. Dios, yo te pido que tú hables a nuestros corazones y pongamos por obra y sepamos, Señor, Padre, que tú nos amas, Señor, que tú nos hiciste nuevas criaturas, Padre celestial. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, amén y amén. La Biblia dice que un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, dice la palabra que este vino de noche a Jesús, porque de día no lo podía hacer porque los sacerdotes estaban sobre los ojos de estos principales. Y oye, ¿dónde vas? Entonces él tuvo que hacer que fuera de noche para que no lo vieran. Dice que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces sino Dios está con él. Y mire, y vemos que Jesús no le respondió y le respondió a lo que él dijo. No, sino Jesús cambió otra respuesta y dijo así. Jesús le dijo: de cierto, si quiere decir en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, nacer de nuevo quiere decir que el espíritu, este espíritu que tenemos nosotros, esta carne, se envejece. Este espíritu también ya está grande, pero este espíritu está sucio y tiene que nacer de nuevo. Nacer de nuevo tenemos que quitar toda lo que nos ensució en el transcurso de la vida. Y eso es nacer de nuevo, entregarle la vida a Cristo, decirle que necesitamos de Él. Así seamos lo que seamos. Aquí vemos un principal de los sacerdotes llegó. Así sea lo que sea, un sacerdote católico, un pastor o lo que sea. Si no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Tenemos que nosotros llegar a Dios y entregar nuestras vidas a Él. Tenemos que estar con Él porque dice la Biblia, mire, sigue diciendo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, que puede hacer lo que quiera hacer. Si el hombre tiene mucho dinero, puede dar todo su dinero, pero no se va a ganar el reino de los cielos. Puede dar su vida, todo su tiempo en alguna cosa, pero si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. Aquí tiene que nacer de nuevo porque dice la Biblia que todos son criaturas de Dios, pero
mas a los que creyeron en él, dice la Biblia, mas a todos los que creyeron en él, dice la Biblia que fue, vamos a buscar qué dice en San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. 12, no, es capítulo 1, 12. San Juan capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que antes éramos criaturas. Esto va de acuerdo a la palabra de Dios, donde dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces aquí la misma palabra de este versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Qué quiere decir? Que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahí dice, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, potestad quiere decir, nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Pasamos de criaturas a hijos. No es lo mismo un bastardo que un hijo. Es la diferencia. El bastardo quiere decir su padre es el diablo, el que es mentiroso, el que es borracho, blasfemo, todo. Tiene un padre. Pero los hijos de Dios no son borrachos, no son adúlteros. Los hijos de Dios son temerosos al Padre Celestial, obedientes. Por eso dice, recibieron a todos los que recibieron. Entonces, vemos aquí que cuando una persona nace de nuevo, se le tiene que dar alimento de niño, aunque sea una persona adulta. Supongamos, si una persona tuviera 70 años, 80 años, vamos a pensar 80 años, y esa persona 80 años entregó su vida a Cristo. Ese ha pasado de criatura a hijo. Y ese hijo tiene, aunque tenga 80 años, tiene que empezar a tomar su pan, su lechita. La lechita es la palabra de Dios, porque la Biblia da alimento para los pequeñitos recién nacidos en el Evangelio. Cuando ya pasa ciertos años, ya va comiendo comida sólida. Ya hay doctrina, una enseñanza más completita. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice la Biblia, amén. Sí, amén. 2, 2. Primera de Pedro. Gloria a Cristo, aleluya. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. Bueno, así dice la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice, desead como niños. Miren, cuando un bebecito, está deseando comer su alimento de su mamá, cuando le da pecho, vemos que el niño desea. ¿Por qué llora? Porque tiene hambre. ¿Por qué? Porque desea. Es lo mismo nosotros, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque hay muchas religiones adúlteras y esa no es lechita de la que desea el niño. O sea, no va a haber un buen crecimiento porque va a estar confundido ese niño. Pero cuando alguien le da la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vamos a crecer nosotros de pequeñitos como
El niño no puede hablar, pero va a poder hablar. El niño no puede correr, pero va a llegar a correr. El niño no sabe pensar, pero va a llegar a una adultez que va a decir, antes pensaba como niño antes, pero ahora ya es otro pensamiento. Entonces, para que por ella crezcáis para salvación. Mire, la definición, que nosotros comamos la palabra de Dios y crezcamos. La definición es que nosotros seamos salvos. Eso es todo. Que nosotros amemos a Dios, lo adoremos, pero cuando Jesucristo venga por la iglesia, seamos con Él, salvos. Que nosotros hayamos comido la palabra de Dios sin adulterar. La Biblia habla, vamos a ver qué dice en San Lucas 4:4. San Lucas capítulo. San Lucas capítulo 4, versículo 4. Nosotros tenemos, mientras lo buscan, nosotros en esta vida tenemos una vida espiritual. Esta vida física, la Biblia dice que se va envejeciendo. Este tabernáculo se va envejeciendo. Pero adentro de nosotros se va haciendo fuerte cada día más con la palabra. El niño que tenemos adentro, la Biblia dice que nosotros debemos ser como niños. Pero la Biblia dice, vamos a leer qué dice en San Lucas 4:4. Jesús respondiéndoles dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solamente de pan vamos a vivir en esta vida, no solo de pan, no solamente trabajo, no solamente edificar casa, no solamente estudio, no. Esto es cotidiano de lo que se ve, pero la Biblia dice que busquemos lo que no se ve. Entonces, nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios, es la que nos da ese alimento a nuestro espíritu. Ese alimento nosotros vamos fortaleciéndonos. La Biblia habla aquí cuando estaba en el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Gloria a Cristo. 8, versículo 3. No, 8:3. Dice así la palabra de Dios. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vemos aquí cuando Jesús fue tentado en el desierto, él usó esta palabra. No solo de pan vivirá el hombre, le digo, el enemigo, le digo, convierte estas piedras en pan, ya que llevas 40 días y 40 noches, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, utilizando este versículo, la Biblia dice. Entonces, nosotros tenemos que comer la palabra de Dios, porque esa es nuestra comida espiritual. Aquel que no coma la palabra de Dios, no, dentro de su espíritu está envejecido, está muerto. Pero cuando nosotros comemos esta palabra y comemos, nuestro espíritu se va fortaleciendo en Dios. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, también este cuerpo se va envejeciendo, se va enfermando.
puede llegar hasta morirse, o puede llegar el hombre caminando, aunque tenga buen perfume y buen bañado, buena loción, diga ese hombre qué bien huele. No, pero su espíritu apesta, como sepulcros blanqueados, dice la Biblia, que por fuera están bonitos, pero por dentro huesos secos, echados a perder. Así es, nosotros tenemos que comer la palabra de Dios, no solamente vamos a ver nuestra alacena cómo está, tenemos bastante arroz, frijolito, aceite, tranquilo. No, debemos de ver que nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que tener versículos en nuestra alacena, pero en nuestro corazón. Aquí en nuestra cabeza, ¿sabes qué? Vamos a utilizar este versículo. El diablo nos está atacando, vamos a usar este versículo como Jesús utilizó este Deuteronomio 8:3. Jesús lo utilizó porque ahí en su mente, en su corazón estaba y lo utilizó y fue reprendido el enemigo. Nosotros no nada más tengamos alimento aquí, no, tengamos alimento aquí porque lo vamos a utilizar cuando llegue una prueba, cuando llegue una tentación. No, vamos a seguir. Después de la prueba viene la victoria. No siempre vamos a andar en batalla, no. Va a haber tiempo de reposo, que vamos a tener que descansar en Dios, pero vamos a tener la victoria de Dios. Entonces, el hombre debemos de comer nosotros la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia en San Juan 5:24. San Juan capítulo 5. Gloria a Cristo. Amén. San Juan capítulo 5, versículo 24. Gloria a Cristo, aleluya. Amén. La palabra de Dios dice así, en nombre de Cristo. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren, oír la palabra de Dios, todos pueden oírla, pero oírla es el hacedor, porque hay unos oidores, pero olvidadizos, pero los oidores, pero hacedores que hacen la voluntad de Dios. Porque podemos estar, como hoy encontré un señor que me decía, dime de Génesis a Apocalipsis de memoria y dame detalles de cada. No, le digo, lo quedé viendo. No, es que así no es. Eso requiere mucho tiempo y pues no, eso no es así. Digo, mira, es mejor nacer de nuevo, es mejor ser una nueva criatura, que nosotros no estemos contaminados del pecado, sino que haciendo la voluntad de Dios. Y dice este versículo, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Solamente eso. Vamos a tener vida eterna si nosotros oímos la palabra de Dios, obedecemos y vivimos la palabra de Dios. Y no vendrá condenación. Nosotros, si oímos la palabra de Dios, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, no va a haber. Porque, ¿con qué? Supongamos, vamos a hacer un ejemplo, que si uno va en orden en su carro, todo en orden, la policía no puede pararnos por nada porque vamos en orden, la velocidad, respeto las señales, tengo mi licencia, tengo mis papeles en orden, y no he atropellado a nadie, o sea, no hay ley que me pueda detener, pero si la persona, supongamos que voy a exceso de velocidad, el primer punto, ¿sabes qué? Está exceso de velocidad, y desde ahí, deme sus papeles, no tengo licencia, entonces, segundos cargos, pero si no hay nada, así dice la Biblia, y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Mire, hermano, que la bendición de Dios, que creyendo en la palabra de Dios vamos a pasar de muerte a vida. En esta vida nosotros tenemos este cuerpo físico que nos vemos,
Pero el otro, el espíritu no lo podemos ver. El espíritu que tiene usted yo no lo puedo ver. Puedo ver hasta un cierto que usted se ponga triste, tiene su espíritu entristecido o contenta, la sonrisa, pero más al fondo ya no. Pero Dios conoce a profundidad sus penas, sus quebrantos, sus necesidades. Dios las conoce. Pero entonces, hermano, nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. La Biblia sigue diciendo la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Gloria a Cristo. Cuando nosotros nacemos, como dice este tema, versículo 16. Cuando nosotros nacemos de nuevo, la palabra de Dios nos enseña y nos dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando ya nació la persona, Dios dice, ¿sabes qué? Andad en el espíritu. O sea, en el Espíritu Santo de Dios. Andemos conforme al Espíritu Santo de Dios. Es el que nace de nuevo, le está dando una dirección para dónde ir. Porque el que nació de nuevo y luego ya que sigue, Dios dice, andad en el Espíritu Santo de Dios y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sabes qué? Esa carne que tienes, ya no le hagas caso, ya no le cumpla sus deseos, ya no, como dijo Juan el Bautista, que mengüe yo y que Él crezca en mí. Es decir, nuestra carne tiene que menguar, nuestros deseos carnales, apachurrarlos, ¿sabes qué? Abajo, abajo. Y el Espíritu Santo de Dios, Él dice, nosotros andemos como quiere Dios. Y no satisfagáis los deseos de la carne, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y el del espíritu dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Estos siempre se están oponiendo todos los días se están oponiéndose como que aquí el espíritu que Dios nos dio, Dios los fortalece con su Espíritu Santo. Entonces la carne va a decir, no, no quiero ir a la iglesia, no quiero ir el martes a las 2 de la tarde, no. Pero el Espíritu dice, sí, vamos, yo te traje, yo tengo algo que ver, te voy a enseñar, te voy a enseñar cómo crecer espiritualmente. Dice, para que no, dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces vemos aquí que nosotros, si nacimos de nuevo, tenemos que hacer la voluntad del Espíritu Santo para que nosotros crezcamos, para que crezcamos. Eso lo que dice la palabra de Dios, dice el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Miren, cuando nos estamos guiados por el Espíritu Santo, dice la palabra, no estáis bajo la ley, sino bajo el Espíritu Santo. Él es el que nos va a enseñar. Dice, sigue diciendo, y manifiestas son las obras de la carne. Supongamos que alguien dijera, pero ¿cómo se manifiesta la carne? ¿Cómo se manifiesta que estoy en la carne? Aquí dice este versículo, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Aquí va a decir muchas cosas
los que están viviendo conforme a la carne, cuando les predicamos la palabra de Dios allá afuera, hay personas homosexuales, borrachas, lesbianas, blasfemo. Todo esto están viviendo en la carne. Todo lo que estamos leyendo aquí, los deseos de la carne, son los que están afuera. Lo voy a leer. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces vemos aquí que el que no naciere de nuevo no va a entrar al reino de los cielos. Y aquí este versículo, al final de este versículo también nos dice, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea que tenemos que nacer de nuevo. Ese es el punto principal. Me acuerdo que mi hijo un día estaba en la primaria y yo lo escribía segundo de primaria. Y la maestra, cuando ya fui en la tarde a traerlo por ello, ¿dónde está mi hijo en segundo? Aquí estaba en este salón. Y me dice la maestra, ¿usted es el papá de Samuel? Sí. ¿Del niño Samuel? Sí. ¿Ahora por qué está en primero? No, es que mira, le hicimos un examen y no supo leer bien como debe de ser. Me dijo la maestra, el que empieza bien va a terminar bien. Entonces esto lo mismo es, nosotros tenemos que empezar bien desde el nacimiento. Nacer bien, nacer de nuevo, nueva criatura, decirle a Cristo, aquí estoy, Señor, te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, y vamos a hacer tu voluntad de aquí en adelante. Ya los vicios, los amigos apartados, ya nacer de nuevo. Uno cuando nace de nuevo no tiene amigos malos, no tiene pensamientos malos, no tiene amigos de borrachos. No, un niño, un bebé no tiene nada más que su papá y su mamá, que les está enseñando a tomar la lechita, el alimento sólido para que crezca sano. Entonces lo mismo, nosotros nacimos de nuevo, dejar todos los malos amigos, dejar las amigas, dejar todo lo malo. Y esto es dejar todo, porque si no, pues no va a haber reino de los cielos, sino que va a haber una expectación y horrenda cosa en el infierno. Entonces, no, conviene nacer de nuevo, conviene obedecer la palabra de Dios. Sigue diciendo, más el fruto del Espíritu. Ahora podemos ver aquí que nosotros, cuando nacimos de nuevo, nos calificamos, decimos, a ver, entonces sí soy de Dios o no soy de Dios. A ver, vamos, los que son de Dios tienen esto, mire, más el fruto del Espíritu, o sea, el fruto del Espíritu Santo es amor, lo principal, amor. Cuando uno nace de nuevo, el niño debe tener amor. Y el otro es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire, Dios es tan bueno que Él cambió todos los deseos de la carne, los quitó y nos pone nuevas cosas, buenas, nuevas. O sea, como haz de cuenta que si uno entra a esta casa, a una casa, y dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el refrigerador, la sala, todo, hasta la ropa de vestir, vamos a cambiarlo porque ya Cristo está en esta casa. Esta casa, la televisión se contaminó de puro pecado. La misma televisión ya no va a ser porque ahí vimos cosas sucias. Vamos a sacarla. Estas salas también vamos a sacarlas. Vamos a entrar cosas nuevas. Así Dios sacó toda la inmundicia, la borrachera, herejías, enemistades, pleitos, iras, enojos, disensiones. Entonces, ahora mira, vamos a quitar y vamos a entrar, vamos a meter amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. No, mira la diferencia que hace Dios cuando alguien nace nueva criatura. Es que tenemos que ser niños con esas cualidades que Dios nos da. Y eso no es que ya haya crecido, vamos a dejar esto, no. Vamos a continuar los 9 dones con nosotros. Todo se salió, toda la mugre. Entonces, tenemos
en esta personaje, en cada uno de nosotros tenemos un cuerpo, un espíritu y un alma. Este cuerpo tiene que dejar todos los vicios, dice, para que no seas a condenación. Tenemos que dejar crecer el espíritu que tenemos aquí en nosotros, el de nosotros, que crezca en lo espiritual, que crezca, que esté fortalecido en Dios, que tenga toda la armadura de Dios, para que estemos listos para cualquier pelea contra las acechanzas del diablo. Porque si nosotros no leemos, no nos fortalecemos y nos vamos debilitando y cualquier cosa ya nos tumbó y ya dejamos de congregarnos, ya dejamos de vivir para Dios y entonces ya la carne se satisface, se va a satisfacer en todos sus deseos y eso no le agrada a Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios siempre, el vivir para Él. Sigue diciendo la palabra de Dios. Seguimos aquí vamos a buscar qué dice Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Gloria a Cristo, aleluya. 4, 18. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Amén, gloria a Cristo. Gloria a Cristo, aleluya. Voy a leerlo. Dice así la palabra de nuestro Dios en el nombre de Cristo Jesús. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven. O sea, si nosotros ponemos la mirada en las cosas que se ven, pues no va a haber gran ganancia. Pongamos los ojos en los que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Lo que es así como invisible, ¿no? Es lo que no se ve. Entonces, nosotros muchas veces dicen, no, pero la Biblia fue escrita por los hombres. Sí, sí, claro que fueron escritas por los hombres, pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y siempre el que me diga así, le digo, ¿y quién hizo las Torres Gemelas? Pues los hombres, sí, debe de ser hombres, pero hombres ingenieros estudiados, pues en la palabra de Dios, hombres inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si vemos aquí en la palabra de Dios, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque muchas veces nosotros nos preocupamos por las cosas que se ven. Ay, me preocupo que mi casa no está pintada, me preocupo que mis hijos vayan a una buena universidad, me preocupo que todos estén bien sanos, me preocupo. No, deberíamos de preocuparnos que el niño o la esposa o la hija, o la familia sea salvo. Eso es o sea, cuando nosotros vamos a la calle no nos ven, si tenemos una etiqueta y dice cristianos, no se ven, pero somos cristianos y seguimos lo que no vemos, pero porque sabemos que por fe esas son las que van a permanecer. Como le digo otra vez a estos tres hombres que estaban ahí, le digo, nosotros todos ya pasamos la edad de 50 años. ¿Para dónde vamos si morimos? Si ahorita se nos da uno de los 4 paros cardíacos, ¿a dónde? Y se me quedan, no querían hablar, yo los quería hacer hablar. Pero le digo, bueno, miren, nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Ahí vamos a estar, si nosotros hicimos bien, mano derecha, si no, mano izquierda. Hay una condenación. Entonces, tenemos que hacer la voluntad de Dios.
Y dice, pues las cosas que se ven son temporales. El título, me acuerdo ahorita que mi hijo, ayer abrí una cabañita que tengo ahí en la casa. Y su título, que le costó tantos años, y, y estaba bien bonita la foto así del recuerdo. Y ayer que abrí la cabaña, está ensartado entre unas maderas polveadas. Le digo, ¿esta madera qué será? Y yo veo el título de esa, bueno, de esa foto de fotografía de ingeniero. Me dio lástima. Y dice, bueno, aquí me dice, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Y yo dije, no, pues sí, todo esto es temporal, pero qué bueno que mi hijo está, está con Cristo, está obedeciendo a Dios, en luchas, en pruebas, pero estamos ahí. Y no que diga, mi hijo tiene un trabajo grande y gana tanto y está emborrachándose. No, no, que yo prefiero mejor que el título, que esa foto esté ahí ensartada entre las tablas. Yo prefiero eso, pero que mi hijo sea salvo. ¿Y de qué sirve tener un hijo que tiene carro último modelo y todo perdido, borracho, marihuano, con malos amigos? Eso no, yo prefiero mejor que ame a Dios, que busque a Dios. Y entonces nosotros tenemos que seguir a Cristo, porque Cristo es el Señor que nos hizo renacer, nos hizo nueva criatura. Él nos dio la oportunidad, porque miren cuántos, tuve muchos amigos y muchos amigos murieron en el alcohol, en accidentes, se ahorcaron, dos amigos se ahorcaron. Y mira, a Dios le plació estar aquí. Entonces, atrás de ustedes hay miles, pero Dios los escuchó, los escogió a ustedes para que ustedes estén aquí escuchando la palabra de Dios. Qué privilegio de Dios, que Dios nos dio la oportunidad de nacer de nuevo. A otros no quisieron, otros rechazaron el nacer de nuevo, rechazaron, quisieron mejor seguir la vida antigua y sus placeres. Ellos prefirieron, pero miren, gracias a Dios que nosotros le dijimos a Dios, Señor, yo quiero nacer de nuevo, nueva criatura. Miren, eso es por la gracia de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia en Segunda de Corintios capítulo. Vamos a leer antes de eso quiero que leamos mejor San Juan, no, mejor Segunda de Corintios 7, amén. Segunda de Corintios capítulo 7:1. Segunda de Corintios capítulo 7. Sí, a los Corintios capítulo 7, versículo 1. Gloria a Cristo. Aleluya. Capítulo 7, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia, así, en el nombre de Jesucristo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren, hermanas, dice, así que amados, o sea, nos habla Dios con amor. Puesto que tenemos, o sea, todos tenemos tales promesas. ¿Cuál es la promesa? Que Dios va a venir por nosotros. Esa es nuestra promesa, que va a venir y que vamos a ser llevados con Él. Pero dice la palabra de Dios, limpiémonos de toda contaminación.
Si tenemos esa promesa, tenemos que limpiarnos continuamente. ¿Sabes qué? Mi mal carácter no me ayuda. Padre, cambia mi carácter. Padre, cambia celos que tengo. Padre, ayúdame, restáurame mi amor que me falta amar a mi esposa. Señor, ayúdame a amar a mi prójimo, a mi vecino, a mi cuñado, a mi tío. Señor, ayúdame. Tenemos que limpiarnos, porque no nada más es venir a la iglesia, adorar a Dios, cantarle y escuchar la palabra. No, tenemos que limpiarnos, dice la Biblia, limpiémonos de toda contaminación de carne. Y la carne ya vimos que son los frutos de la carne, no, los deseos de la carne, no frutos, los deseos de la carne, ¿verdad? Esa es inmundicia, lascivia, todo lo que se ve. Tenemos que limpiarnos. ¿Sabes qué? La borrachera, nada. Cigarro, nada. Maldiciones de la boca, nada. Mejor decir un salmo. Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Ahí, alabaré a Jehová en todo tiempo. Eso sí, ese es cántico nuevo. Entonces, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando quiere decir, como aquel que se está perfeccionando en alguna cosa. ¿Sabes qué? Vamos a pensar un ejemplo. Si esa persona hacía pasteles, pero sus pasteles le hacían bien chuecos, ahora ya me salen derechitos, ahora sus colores están bonitos, le puse nuevas florecitas. Oh, dice el amigo, mira tu pastel, ahora sí está bonito, ahora sí se ve de calidad, ya estás perfeccionando. Así nosotros debemos de perfeccionarlas, dice la Biblia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa nosotros tenemos que limpiarnos. Señor, ayúdame, quítame ese deseo, perfecciona mi vida, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Decirle a Dios así continuamente, porque fallamos a Dios, fallamos y tenemos que clamarle a Dios. Dije por último la palabra de Dios. En Daniel capítulo 12, Daniel 12:2. El libro de Daniel capítulo 12. 12:2, sí. Gloria a Cristo, aleluya. Y el versículo 3 también, pero vamos a ver el 2. Dice la palabra de Dios, hermanos. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mire, hermanitos, la Biblia dice que los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados un día. Un día, no sé si nosotros también vamos a estar ahí, si pasara, pues vamos a despertar. Dice la Biblia, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, pero unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Si nosotros seguimos la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios, vamos a despertar para vida eterna. Y yo creo que todos queremos despertar para vida eterna. Amén. Queremos estar, cuando Dios nos levante y irnos con Él. Aleluya. Perpetuamente estaremos con Él para siempre.
Pero otros para vergüenza y confusión van a resucitar, sí, pero para condenación, para cuando diga el lago de fuego, todos los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Mire la oportunidad que Dios nos da, que en esta vida nosotros podemos escoger, que podemos decir, Señor, santifícame, Señor, límpiame, Señor, purifícame, y orar y pedirle a Dios. Si nosotros tenemos alguna música del mundo secular, hay que cambiarla a lo secular. ¿Sabes que ahora voy a poner una alabanza a nuestro Dios? Si yo tengo, mi boca es maldición, ¿sabes qué? Voy a leer los salmos. Ahí dice, bendice alma mía Jehová. Y muchos salmos de bendición. Si hubiera un joven acá, que no hay jóvenes, pero si hubiera un joven con sus pantalones pegaditos y rasgados, pero ya nació de nuevo, el Espíritu Santo le va a decir, sabes que esa ropa ya no, ya lo va a decir, o cualquier cosa, pero vamos creciendo en la palabra de Dios, fortaleciéndonos cada día en su amor con la palabra de Dios, siempre nosotros despertando y luego, gracias Señor por esta mañana, gracias Señor, guárdame en este día, no me dejes caer en tentación, líbrame de todo mal y guárdanos de accidentes, guarda a mis hermanos, guarda así, bendice al pastor, o sea, orar por todos en un momento, en la mañana y en la noche también, dándole gracias a Dios porque ya estamos dentro de la casa. Tenemos que obedecer a Dios y yo creo que si alguno no ha nacido de nuevo, pues puede entregar su vida a Cristo y Dios hará conforme Dios vaya extendiendo su amor. Dios le va ayudando y nos va ayudando así cada uno de nosotros. Seguimos comiendo la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde.